Ya estamos de regreso en Comunicarte, con más ideas que vibran en voz alta. Todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, es este libro que tengo en mi mano y que cuenta la experiencia de 7 mujeres que, teniendo trayectorias de vida y orígenes muy distintos, comparten varios rasgos que las permiten identificar como mujer ayudistas. Mujeres que tenían compromiso social, capacidad de organización, astucia, inteligencia emocional, valentía y una profunda vocación por el otro. De eso se trata este libro, que está basado en una serie de entrevistas, una larga investigación, pero que además escogió contarse narrativamente. Son cada una de las historias de esta mujer está contada como relatos, no como entrevistas, sino que entramos como si fuera una novela a cada una de sus historias, y de eso vamos a estar conversando con su autor, Tomás García, periodista de la Universidad de Chile y autor de este libro Todo lo que tenías que hacer, mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet, publicado por la editorial Alquimia. ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotros ya habíamos adelantado esta conversación porque tuve el honor de acompañar a Tomás en la presentación del libro en el contexto de la Furia del Libro junto a la Premio Nacional Elvira Hernández, ni más ni menos. Ajá, así fue. Y ahí compartiste un poco respecto a tu proceso de investigación para llegar a estas historias de mujeres que fueron claves, en muchos casos para salvar muchas vidas de chilenos y chilenas que pudieron llegar a las embajadas, ¿cierto? Poder irse al exilio, o que salvaron sus vidas pasando la clandestinidad y todo, y como alguien tenía que hacer ese llamado, poner la casa, ¿cierto? Llevar el recado, etcétera. Cuéntanos cómo llegaste a esas historias que en general han tenido poca presencia, ¿no? En el relato más... no es el relato oficial, pero el relato más reconocido, diríamos, respecto a lo que fue la resistencia en dictadura. Sí, justamente la búsqueda de poder narrar sus historias tiene que ver con eso, con la ausencia, como tú decías, en esta narración respecto a la dictadura y la experiencia que significó esos tiempos de horror, 17 años. Y llegué a través de otras investigaciones, mapeando lo que habían sido organizaciones armadas, particularmente el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y otros militantes también que estaban asociados a movimientos de resistencia y que habían vivido, algunos de ellos, la clandestinidad, la tortura, la persecución. Y en eso me empezó a aparecer mucho la imagen de mujeres que les prestaban casa, los escondían, transportaban armas, porque finalmente esta, podríamos llamar, primera línea de la resistencia, los partidos que estaban siendo perseguidos, no tenían que ser mucho más cuidadosos en esa exposición. Y había mujeres que sin necesariamente tener un vínculo partidario directo, pese a que podían simpatizar y tener sus convicciones súper claras, no tenían esa militancia y por tanto no estaban de cierta forma marcadas, que les permitía hacer y moverse con tranquilidad para poder cumplir estas labores. Y me pareció súper interesante porque me daba cuenta que ahí hice una reflexión, que es que efectivamente, y es lo que volvemos un poco a que decía al principio, que es, tendemos a conocer estas historias más grandes respecto a la resistencia sin conocer toda esa estructura que está detrás, que puede ser mucho más silenciosa y que sin ella no se podría sostener nada. Y ahí está la mujer ayudista. Sí, ahora es interesante porque es el anonimato de ellas el que les permitió, ¿cierto?, cumplir este rol, pero luego también quedaron en el anonimato. Exacto, ¿no? Sí. Y en ese sentido quería preguntarte, porque este libro se basa en muchas entrevistas, no solamente a las 7 mujeres que te contaron sus historias y de las cuales tú reconstruyes los relatos, sino también investigaciones previas que tú venías haciendo, ¿cierto? Este es tu segundo libro. Entonces hablemos también de la estructura con la que te fuiste encontrando y también con lo sorprendente de estas historias, pues de verdad el libro es bien sorprendente en términos de, y obliga a uno a preguntar si yo haría eso, estaría en ese lugar, ¿no? Contemos un poco cómo fue para ti levantar estas historias y escucharlas. Sí, justamente estaban en el anonimato y volvieron, como tú decías, a estar en el anonimato. Entonces, de hecho, cuando en un momento en algunas entrevistas, y aquí particularmente como tú hacías guiño a mi primer libro, Ricardo Palma Salamanca me cuenta en Francia que una mujer los había tenido en una casa antes de que ellos salieran a Buenos Aires para derechamente partir la fuga de su vida, que fueron 21 años de clandestinidad. Y yo le pregunté quién fue esa mujer,
ingenuamente creyendo que me lo iba a contar, pero porque aunque lo hubiera sabido no me lo hubiera dicho. No, pero en muchos casos no lo sabían. Exacto, me dijo, no tengo idea, nunca supe, nunca más la vi, nunca la había visto. Y esa respuesta me quedó resonando porque era muy atractivo pensar que había mujeres que en un momento de la vida podían ser claves para otras personas y después que desaparecían del mapa, eran como una especie realmente de fantasma. Y buscarlas fue hacer un ejercicio distinto a lo que había hecho antes. De repente uno en las investigaciones lleva mucho más cuidado respecto a quién le cuenta lo que está desarrollando, porque puede encender ciertas alarmas. La diferencia en este trabajo fue que lo socialicé mucho más. Desde el primer momento comprendí que había que establecer una cadena de ayudas como ellas mismas lo hacían. Y hablando con una persona me llevaba a otra persona y esa persona me llevaba a entrevistarme con una mujer y esa mujer me decía que en verdad ya no, pero tenía una amiga o tenía, se recordaba de una compañera de aquellos años y que podía ver si la podía contactar, y así se fue trenzando esta, como decía, cadena que me fue llevando a las historias de estas mujeres. Y ahí también hubo un filtro, un sedazo, porque yo en un primer momento me planteé poder identificar la historia de mujeres que no tuvieran ningún vínculo con partidos, porque el ayudismo era considerado desde ese lugar, pero me di cuenta que también, y ahí yo en el libro vuelvo a dibujar un poco el concepto, porque es mujeres que en algún momento, incluso teniendo militancia, quedan descolgadas y se entregan al ayudismo y viceversa. Entonces es un camino de mucho dinamismo, no es nada estático, y eso también me lo dejaron ver muchas mujeres. Mujeres que decían que no tenían idea del concepto ayudista y otras mujeres que me decían, yo era una mujer de la resistencia como cualquier otra. Claro. El título ayudista a mí me queda pequeño. Claro. Es una manera de verlo también. Ahora, no me deja de llamar la atención, Tomás, y les recuerdo que conversamos con Tomás García Álvarez, autor de Todo lo que tenías que hacer, Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet. Ya llegaremos al título del libro, pero no me deja llamar la atención la idea de mujeres. Porque tú entrevistaste al Negro Palma, ¿no? Que de alguna manera encarna, ¿cierto?, este imaginario respecto al revolucionario, ¿cierto?, a quien se enfrentó a la dictadura, ¿no? Bueno, en este caso, cometiendo un asesinato. Está la idea de los activistas del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, del MIR, etcétera, y uno en general piensa en hombres, ¿no? En esta cosa más activa, más fuerte. Cuando pienso también en los políticos de la época, en la mayoría de los casos también piensa en hombres. Sí. Durante el gobierno de la UP también. Pero curiosamente, cuando empezamos a hablar de la sociedad civil organizada contra la dictadura, desde las primeras que empezaron a ocupar la calle, que fue el Movimiento Mujeres por la Vida, hasta la organización de familiares de detenidos desaparecidos, mayoritariamente compuesto por mujeres, madres, hermanas, hijas, ¿no? Y acá también nos encontramos con un grupo de mujeres. Hablemos respecto a eso, ¿qué hay, cierto? Sí. Vamos a jugar con el concepto, entre comillas, lo femenino, que hace que exactamente en estos espacios de más peligro sean las que van. Sí. Bueno, partir diciendo que la historia, y sigue siendo, yo creo que hoy día se ha logrado desarmar eso, pero es muy masculinizada, como tú decías. Entonces, y también en ese tiempo los partidos eran muy masculinos. Piensa que hace recién muy poco, si nos venimos a la historia más actual, o al presente más bien, hay cuotas de género, por ejemplo, para presentar candidatos. Entonces los dirigentes... Que no se cumplen, además. Que no se cumplen, particularmente en algunos partidos sobre todo. Los hombres eran quienes ocupaban esa posición de liderazgo, eran quienes hablaban en los espacios públicos, pero siempre existieron mujeres. Los partidos también habían importantes mujeres, solo que quedaban desplazadas o relegadas. En el Frente Patriótico Manuel Rodríguez también ocurrió. Las figuras de las mujeres importantes que son conocidas son pocas, pero hubieron muchas que fueron trascendentales para esa organización. Entonces ahí, como tú decías, nos vamos a preguntar qué pasa entre este espacio que podríamos considerar más cercano al poder, como es un partido que disputa, digamos, llegar a algún cargo de representación, y por otra parte esto más social, y que lo social yo creo que es tremendamente importante porque sostiene todo lo de arriba. Sostiene las relaciones humanas, sostiene el cuidado, sostiene que y con esto me voy a arriesgar, que los hombres pueden hacer todo lo que hacen. Claro, sostienen la vida, básicamente. Sostienen la vida.
Y eso queda mucho más patente, sobre todo en los 80, cuando ellas comienzan a movilizarse, levantan los movimientos Mujeres por la Vida, que es una expresión política mucho más visible, pero detrás y por debajo, en estas capas subterráneas, está todo esto también. La mujer ayudista que se entrega desde una convicción, muchas veces desde un instinto político, y también desde una intuición, de decir, lo que yo puedo hacer en un lugar que es invisible para la sociedad puede ser mucho más útil para resistir, para sobrevivir a la muerte que estaba acechando en las calles. Entonces, eso es súper atractivo pensarlo como figura, como en este espacio que no existe, lo podemos ocupar a nuestro favor. Porque también las mujeres, precisamente en esta imagen de madre, algunos relatos de las mujeres van con sus hijas a hacer las labores que cumplen. Entonces, esas especies de coartada en lo público eran muy útiles para poder colaborar con los perseguidos y perseguidas, y da cuenta de esos espacios o esas grietas que la dictadura a las que la dictadura no podía llegar. Ahora, tú en algún momento dijiste que la película 1976. 76, por eso estaba perdida con el año. Sí. Te ayudó como a pensar, ¿no? Esta película donde la Allen Cooper además hace de una mujer ayudista, para quien todavía no tiene el concepto, ¿no? Película además dirigida por la Manuela Martelli, en donde vemos a esta mujer de clase alta. De hecho, hay una de ellas que es muy como ese personaje. Muy parecida. Esta señora de clase alta que, por ser además señora de clase alta, tiene una manera de moverse en Santiago que le permite entrar a lugares que otras personas, no solamente mujeres, hombres, no podrían. Tiene una manera de llevarse con los militares, ¿no? Y de que allí no le van a confiscar el auto, ni se van a meter a su casa, etcétera, y corre muchos riesgos. Ahora, lo bonito a mí me pareció del libro es que también hay mujeres pobladoras, también hay mujeres, parte con la historia de una mujer en Chiloé. Entonces, esta idea del ayudismo como una expresión del humanismo. Ante tanta muerte, yo no puedo quedarme de brazos cruzados. Si yo puedo salvar a alguien, me toca hacerlo, ¿no? Y de ahí viene el título, que te lo dice una de ellas. Es todo lo que tenías que hacer. Hablemos de lo que fue para ti escuchar estas historias y luego armarlas narrativamente, porque ahí tú también tomas una decisión editorial de decir, esto no va a ser pregunta-respuesta, esto no van a ser crónica, esto va a ser contado como si fuera un relato de ficción. Hablemos de esa decisión. Sí, en general, la experiencia que había tenido desde el periodismo y acercando mi investigación y otros relatos había sido esta narración mucho más periodística que me pareciera dura, me parece en ocasiones dura. El dato, que es muy importante, sobre todo cuando uno quiere denunciar, por ejemplo, situaciones, y la dictadura lo requiere en muchos casos. Y en ese sentido, el primer libro, yo traté de hacer una búsqueda mucho más narrativa, pero a veces la historia requería también de lo otro. Entonces hay un mix ahí en donde se va cruzando esa riqueza que te da la literatura para contar las historias, pero también la urgencia y la importancia de la investigación periodística puramente tal. Y en este ejercicio yo sentía que podía cruzar un poco más el límite, en el sentido de acercarme más a lo narrativo, porque eran testimonios, por un lado. Obviamente cuando aparecen datos o pedazos de la historia de esa época, están también narrados en la misma sintonía con el resto del relato. Trataba de que no apareciera ese dato duro que me parecía como que nos iba a sacar, pero sobre todo porque yo quería que se viera, que las historias al leerse pasaran por el cuerpo. Eso me preocupaba demasiado. Quería que las historias tuvieran textura, que hubiera una sensibilidad que pudiera traspasarse, y sentía que la forma que nos entrega muchas veces la literatura lo iba a permitir. Y en ese ejercicio, esto obviamente es no ficción porque es realidad. Pero, y además tú no te tomas libertades en el relato. O sea, todo lo que tú cuentas aquí efectivamente fue lo que ellas te contaron. Sí. La característica, eso sí que sí tiene la no ficción, es que uno también puede reconstruir escenas a partir de lo que te han entregado. Pero obviamente ahí está la pluma, si se quiere, de la autora o del autor. Cómo uno imagina también lo que te están contando. Hay que ser muy cuidadosos porque también hay un límite entre inventar y no.
Pero claro, como tú dices, es todo real. O sea, las historias son contadas en base a su testimonio y también en contrapunto con otras personas que rodearon su vida, o archivos también de la época que era importante, bibliografía de la época, porque eso te permite darle más profundidad, o también algo que decía Elvira en esa oportunidad, la memoria es frágil, entonces también es posible que uno construya sus propios relatos, porque su recuerdo está asociado también a lo que imaginó o lo que le hubiera gustado que fuera. Entonces en eso también hay que tener mucho cuidado para poder construir la historia y ser lo más cercano a la realidad, respetando obviamente y validando los testimonios de vida, que son únicos y que también ciertamente tienen un grado de subjetividad. Sí. Ahora, me llama la atención, y tú lo conversamos también en esa presentación con Elvira Enrandes, que tú lo decías, ¿no? Yo soy un hombre gay, además tú naciste en el 95, o sea, es como uno puede decir, ya esto fue hace mucho rato. Parte de tu generación, de hecho, se instala en ese lugar, ¿no? Esto no tiene nada que ver conmigo, esto ya fue, ¿no? Y por supuesto eso es una fantasía porque todo tiene que ver con todo, ¿no? Y el Chile que vivimos hoy día está determinado por ese Chile de la dictadura. Entonces preguntarte de manera personal, Tomás, ¿por qué para ti era importante contar esta historia? ¿Qué te dicen estas historias a ti? Me dicen que, y lo contrasto hoy día con el presente y a lo que me ha dado harta vuelta, que vivimos hoy día una crisis de la solidaridad. Estamos en una crisis de la empatía. Y yo sentía cuando me acercaba también a estos hombres a hablar, o sea, como ya decíamos, esta figura del revolucionario al que uno se tiene que enfrentar, contrastaba tanto con las mujeres que rodeaban a estas personas, que sentía que conectaban con un relato muy sensible de lo que había pasado, de que la racionalidad quedaba muy fuera, y a mí eso siempre me ha parecido muy necesario, sobre todo en estos tiempos, porque nos da otra dimensión respecto, en términos genéricos, a la vida. Cuando sacamos un poco la razón y ponemos eso que nos pasaba en ese momento, me parece tremendamente importante. Y estas historias revelan eso, de esa crisis, de pensar en el otro, de dejar el individualismo detrás. Es decir, esas mismas personas, estas mismas mujeres ponían sus vidas en riesgo, las de sus familias, por otras personas que muchas veces no conocían. Y creo que hoy día eso le falta tanto a Chile, le falta tanto esa humanidad, entendiendo también que había un contexto que era muy distinto y que hoy día la vida no es, digamos, no estamos viviendo ese momento político, pero en ese preciso instante. Pero luego ahí tenemos un candidato que dice que lo haría todo de nuevo. Exacto. Entonces, y tenemos otra candidata que dice que había muertos necesarios. Exacto. Entonces ahí uno se conecta con esto y yo siento que el libro también viene a refrescar el relato respecto a la dictadura, a entregar y visibilizar otro tipo de voces para darnos cuenta de la magnitud de lo que fue esos tiempos de horror, en donde ya no basta solo con decir que no quedarnos en números, que es sumamente importante, conocer cuántas personas están detenidas, desaparecidas, cuántas personas fueron perseguidas, pero también que hay tantos secretos e historias que no conocemos y que es necesario seguir conociendo. Porque dejarlas bajo el tapete, esconderlas, es volver invisible la historia y lograr que se repitan. Y como tú decías, hay dos candidatos que hoy día consideran como daños colaterales. El otro también. Bueno, el otro, sí. No es difícil empezar a encontrar cuñas a ese respecto. Sí. Ahora, para cerrar, Tomás, y les recuerdo que hablamos con Tomás García, autor de Todo lo que tenías que hacer, Mujeres Ayudistas en la dictadura de Pinochet, publicado por Alquimia. Te lo pregunto, pero te lo vuelvo a preguntar. Te lo pregunto entonces en la presentación. ¿Cuál sientes tú que ha sido la recepción de las protagonistas de estas historias? Para ella ha sido un gesto de mucha gratitud. Obviamente, como ya lo mencionaba, hay contrastes porque uno, pese a que tiene mucho cuidado y respeto con las fuentes y las personas a las que tú entrevistas, también uno tiene que tomar un rol, tratar de alejarse para poder contar las historias, no enamorarse de los personajes, que eso es importante. Pero de todas formas, hay mucho agradecimiento respecto a poner sus historias sobre la mesa, y también porque hay un gesto importante en acercar sus propias historias a sus familias. Muchas veces las familias no estaban enteradas de todo lo que habían hecho, nietos, bisnietos, y aquí hay un archivo
para la posteridad, para poder revisar y decir, mira, esto hizo ella, mi familia, mi abuela, mi madre, mi tía, pero también es el ejemplo de muchas otras mujeres. Sí. Y lo que yo me he dado cuenta, y hablando de la recepción a través de las redes sociales y los comentarios que me han llegado, cuando se sube, por ejemplo, contenido a Instagram respecto al libro, muchas mujeres y personas cuentan en los comentarios, mi mamá también me contó que iba al Estadio Nacional a buscar a personas cuando las sacaban detenidas, porque el riesgo era que una vez las soltaban detenidas, volvía a la DINA o la CNI a tomarlas detenidas de nuevo y desaparecerlas. Entonces, cómo eso se va multiplicando, y agradezco que el libro también sea una caja de resonancia de eso, de que las experiencias que se saben cercanas vuelvan a salir, vuelvan a hablarse sobre la mesa y vuelvan a conectar con el Chile de hoy día, que pareciera que está tan lejana esa historia, pero como ya comentamos, sigue latiendo, ahí está muy cerca. Sí, y como tú dices, ¿no? Efectivamente estamos en una crisis de la solidaridad, impulsada también por un discurso mediático de que el otro es un peligro constante, ¿no? Y estas historias nos recuerdan que lo humano es exactamente lo contrario. Exacto. Así que todo lo que tenías que hacer, Mujeres Ayudistas en la Dictadura de Pinochet, está en librerías, publicado por Alquimia. Tomás García Álvarez, periodista de la Universidad de Chile, su autor. Gracias por venir, Tomás. Muchas gracias, Antonella, por la invitación. Un gusto hablar contigo de nuevo. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos.